Bueno, Buenos muy días. buenos días a todos. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Sí, se escucha perfecto. Bueno, en primer lugar quisiéramos agradecer a los organizadores por permitirnos estar acá y desde aquí dialectizar en estos espacios tan convocantes respecto a la temática de adopción. Decimos esto porque la temática de adopción, por más complejidad que presenta, resulta ser una temática sensible y apasionante, por lo que necesita ser pensada junto a otros. En lo particular al desarrollo de nuestra ponencia, intentaremos transmitir nuestro posicionamiento ético de cuidado, así como del abordaje en razón a aquello que nos ocupa y preocupa respecto a los vínculos fraternos. Para ello, desde nuestra puesta en común, las exposiciones irán ofreciendo algunas coordenadas de cómo pensamos nuestra práctica y cuál es la caja de herramientas con la que contamos desde un trabajo que es con otros. Tal vez el tiempo no alcance para poder compartir hoy con ustedes todo aquello que redunda a los nudos dilemáticos que se presentan en el terreno de lo vincular, sin dejar de considerar que ellos ponen en constante revisión y reflexión nuestros modos de cohabitar la filiación adoptiva, y en lo particular al modo de encuentro con el vínculo fraterno desde sus construcciones posibles. Ahora bien, más allá de lo que enmarca el discurso jurídico en tanto de lo que la ley establece, desplegaremos algunos ejes vertebrales, articuladores, que conducen a ciertos interrogantes para un saber hacer con otros. En esta primera instancia vamos a compartir con la compañera Guillermina Zacarías, que impulsada por la pregunta de cómo llegan los niños a las residencias, cómo es su vínculo, ahondará en aquello que es fundante de subjetividad, como primer eje. Luego la compañera Alicia Keiner ofrecerá nuestra propuesta metodológica de trabajo de campo hacia el encuentro con la fratría, construcciones sociales y psicológicas desde los lazos fraternos. Por último, la compañera Carolina Caíno, desde sus reflexiones, apuntará a aquellas preguntas respecto a lo interinstitucional y desde allí cómo operan algunos discursos institucionales, profesionales, en los grupos de hermanos conforme a sus historias de origen. Así que, Guille, cuando quieras, te doy la palabra. Bueno, gracias, Gonza. Buenos días a todos. Como ya les contó Gonzalo, como nos han presentado, mi nombre es Guillermina Zacarías. ¿Se escucha bien? Sí, Guille. Sí, yo tengo interferencias. Bueno. Yo soy psicóloga del equipo técnico del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de La Paz, y para actuar un poco desde donde planteamos las cuestiones que siguen, quería contarles también que durante varios años estuve trabajando como parte del equipo técnico de un organismo proteccional de derecho, el COPNAF, y también estuve en la dirección de una residencia socioeducativa, los antes llamados hogares de niños. Como decía Gonza, un poco una de las preguntas que impulsa esta presentación tiene que ver con cómo llega un niño, niña o adolescente, digo niño como para una cuestión de economía de palabras, a una residencia. Pregunta que necesité como reformular a cómo recibe y aloja una residencia a un niño que está en un proceso de adoptabilidad. Para empezar, sabemos que los niños llegan a una residencia cuando no pueden estar más al cuidado de su familia de origen porque alguno de sus derechos ha sido fuertemente vulnerado. A partir de todo un trabajo que está a cargo de distintos equipos de profesionales, tendientes a poder sostener la crianza de ese niño en familia, trabajo que
ha sido infructuoso por alguna razón, iba este niño a una residencia. Y sabemos que llega en un estado de muchísimo sufrimiento, devastado subjetivamente muchas veces, no solo por esta historia de dolor y de carencias que le tocó vivir, sino también por el mismo hecho de la separación, ¿no? de esta desvinculación, y todo el desgarro emocional que conlleva para este niño esta desvinculación. Cuando esta institución, con todos los agentes adultos que la conforman, equipos profesionales, equipos directivos, por supuesto que no tarda en vérselas con la aparición del origen y de esta historia. ¿De qué manera? Al recibir un llamado de algún familiar, una visita, cuando surgen las preguntas por los papás, por los hermanitos de los que fue separado propiamente por la institucionalización, porque fueron a alguna otra residencia, porque quedaron en el seno de la familia de origen, hermanitos que quizás estaban por nacer. Entonces, ante esto, ¿no? Cuando aparece, cuando se presentifica esta historia, ¿qué nos pasa a los adultos en este momento? Que hemos sido designados para acompañar al niño en este proceso, en este tránsito. Bueno, un montón de cosas. En principio hay algo que resulta inevitable y recurrente, que tiene que ver, como planteaban las compañeras al principio, Silvina creo que lo mencionaba, esto de el temor a que este encuentro de alguna manera venga a obturar cualquier posibilidad de vinculación, de nueva vinculación. Y por otro lado surge la incomodidad y la angustia ante todos los emergentes emocionales que, por supuesto, a partir del reencuentro con este origen, con la familia de origen, van a advenir en el niño. La aparición de angustia, de estados de agresividad, la emergencia de un síntoma, el pedido desesperado de querer volver a la casa. Todo este padecimiento en el niño nos confronta a los adultos que estamos en ese momento con nuestra propia falta, con nuestras propias imposibilidades, limitaciones, con nuestra propia angustia. Y a partir de esto, ¿qué nos sale a hacer? Es como que ante este sentimiento propio, nos sale como respuesta posible como pausar el sostenimiento de este vínculo, ¿no? Este descontrol afectivo, este desbalance emocional que emerge en el niño, yo creo nos impotentiza y rompe de alguna forma este estado de calma frente de todo. Venía planteando esto, ¿no? De que hay, en este pedido, ¿no? O en esta pausa que hacemos cuando adviene algo en relación al origen, el peligro es que estemos impulsando al niño a como que se olvide, en una suerte de desmentida o de disociación, ¿no? Entre el pasado y el presente, que se olvide de eso, ¿no? Como si esto no hubiera ocurrido. Como si esta desvinculación con el origen fuera una condición para poder generar una nueva vinculación. Sabemos que cuando un niño está en un proceso de adoptabilidad tenemos que acompañarlos en al menos dos procesos básicos que tienen que ver, uno con la posibilidad de duelar aquello significativo que perdió, y por otro lado, acompañarlo en la emergencia de un nuevo deseo propio, genuino, de un nuevo, proyecto familiar. En este estado de cosas, cuando hablamos de origen, nos preguntamos qué estatuto le damos al vínculo entre hermanos. Cuando hablamos de vínculo fraterno, hablamos de la relación que tiene un niño con un semejante, ¿no? Una relación de paridad. Relación que
que tiene directa intervención en todo tipo de procesos subjetivos de un niño. Procesos que tienen que ver con lo identificatorio, ¿no? De quién soy, cómo quiero ser, cómo no quiero ser, cuáles son mis modelos, cuáles son mis objetos de amor. Pero además, hay algo que es súper importante en relación al vínculo con un hermano, como ha escrito quien nos antecedió en la ponencia, la licenciada Minichelli. Con el hermano es una persona con quien el niño comparte un mito fundante de la vida, ¿no? Un momento fundacional con respecto al origen que en general es tremendo, de mucho sufrimiento, malherido, pero origen en común. Y esto le va a permitir, digo, este vínculo, le va a permitir armar una historia familiar, un mito familiar, una novela en relación a lo que pasó, y por ende posicionarse en el presente y poder pensarse en un futuro. Hemos podido ver que cuando las intervenciones de las instituciones están sostenidas en esta premisa, se han podido acompañar procesos riquísimos de vinculación con los hermanos. Si seguimos sosteniendo que un hermano es otro hijo biológico de los mismos padres, no estamos pudiendo ver el panorama completo y nos estamos quedando súper cortos. Ahí sí, creo, lo estamos privando al niño de la posibilidad de construir otros vínculos saludables. Y que tenga la posibilidad de reinventarse a partir de este nuevo proyecto familiar. Yo creo que las instituciones en general estamos transitando, estamos pudiendo replantearnos nuestras prácticas y sobre todo la construcción de familia y de vínculo fraterno, de hermandad, que son constructos culturales que necesariamente van a sostener nuestra mirada hacia el niño y a las prácticas que diseñamos. Por último, creo que claramente no hay vínculos fraternos que vamos a poder finalmente ayudar a mantener en las intervenciones, ni cuáles a construir, ya que todo esto va a depender, por supuesto, de las necesidades de cada niño y de sus tiempos, de la historia particular, y también de las posibilidades que le va a ofrecer el entorno a cada niño, ¿no? Sea por parte de la familia adoptiva que lo va a dejar, o de las intervenciones interinstitucionales e intersectoriales que podamos desarrollar. Edificar estos nuevos modelos de fraternidad y co-construir con el niño en un papel protagónico y activo una nueva trama simbólica, una red referencial e identitaria que le ofrezca a este niño otras posibilidades de vivir, creo que este es el espíritu que perseguimos. Ahora sí, muchas gracias. Los dejo con Alicia. Bueno, gracias Guille. Yo voy a retomar a partir de poder pensarnos y escucharnos de que vamos cambiando los disertantes de este equipo, pero estamos hablando de los mismos niños, ¿no? Yo voy a desarrollar un poco el marco metodológico desde el cual trabajamos, pero antes que nada me gustaría decir algo sobre el sentido que le damos a esta metodología. Nos gusta dialogar con Ignacio Leucovich acerca de que la hermandad se construye, ¿sí? Lo expresado implica para nosotros de construir cada vez que las relaciones de hermandad constituyen una relación en sí misma a partir de un origen común de estos niños y niñas. Intentamos así que no sea esta mirada biologicista un único modo de mirarlos. Por ejemplo, pienso, ¿no? No podemos en un genograma familiar delinear la inclusión de estos niños, niñas y adolescentes a partir de que como si nacieran
desde el encuentro con su familia adoptiva, desdibujando toda historicidad. Entonces, nos preguntamos cómo nos encontramos con lo fraterno. Si hay hermanos, hay vínculos fraternos. ¿Cómo interrogamos los vínculos fraternos si no es encontrándonos con ellos, con sus vivencias, con sus deseos, con sus alegrías, con sus dolores? Entendemos que lo fraterno no solo se organiza en prácticas familiares, sino también en discursos y prácticas sociales, lo cual conlleva a salir de representaciones y únicos modos de mirar o de leer la hermandad. Cada intervención nos desafía a ir desarmando representaciones únicas, nuestras, de los otros actores institucionales, de las familias, de los propios niños, niñas y adolescentes con los cuales compartimos estos espacios. Sobre lo que venía diciendo, nos parece que tenemos que trabajar sobre todo en aquello que opera como estructura o como imposición, ¿no? En los discursivos, ¿no? Me refiero. Claramente visibles en expresiones acerca de que estos niños, niñas o adolescentes deberían ir juntos por su origen consanguíneo, o respecto de que deberían ser adoptados conjuntamente porque viven en la misma residencia. O al contrario, solo porque no conviven, lo mejor es que cada uno pueda incluirse a una familia diferente. Estos presupuestos, que muchas veces se sostienen acerca de los vínculos fraternos, parten de nociones generalistas que limitan la posibilidad de abordar sus singularidades. Hablo también acerca de lo que con cierta liviandad se referencia en cuanto a que todos los niños y niñas de un grupo de hermanos deben ser adoptados conjuntamente, o que la familia adoptante debiera llevarse todos juntos como si los chicos, porque si no los chicos van a sufrir, ¿no? Ubicándolos ahí en un lugar muy complicado. Estos dichos operan discursivamente, pero también forman parte del imaginario de instituciones y del imaginario social. Bueno, cabe decir que hay ocasiones en las cuales, en espera de que un proyecto adoptivo imaginario real se concrete, los niños, niñas y adolescentes proyectan una parentalidad adoptiva o una configuración fraterna, no siempre fundada en criterios de realidad. Otras, unos integrantes de la fratría, resignan sus propios anhelos en pos de las mejores condiciones para los demás hermanos. ¿Cómo no cuestionar entonces que haya niños o adolescentes que deban asumir por sí mismos las implicancias que supone una separación como un acto de responsabilidad personal que se dictamina por adultos que no pudieron escucharlos, descontextualizando las decisiones de sus historicidades y de sus deseos? Nuestra metodología de trabajo supone una revisión constante de estos modos de hacer para construir estrategias adecuadas a cada situación particular en el camino de lo posible. Bueno, necesitamos interpelar aquello de que sostener un vínculo fraterno implique necesariamente convivir con el hermano o hermana, o que una interrupción temporal sea un obstáculo para un encuentro. Intentamos discernir
que la directiva legal de sostener una convivencia no es sinónimo de evitar un vínculo fraterno por parte de sus integrantes. Necesariamente, habitar un vínculo requiere un arduo trabajo en el territorio de la adopción, principalmente el de visibilizar todo aquello que entreteje decisiones sobre la vida de los chicos. Sabemos que en sus primeras experiencias de socialización, estos niños y niñas han construido relaciones familiares que muchas veces deben de construirse. Y ante una posible integración adoptiva, esto se debe trabajar porque ellos deben ligar este presente a estas historias, ¿no? Bueno, como venía diciendo, es muy importante que el abordaje que realicemos sea en respuesta a la singularidad de los hermanos, y acá es esto que decimos siempre de que debe prevalecer un modo cuidado en las prácticas de adopción. Dicho esto, cualquiera sean las decisiones que adoptemos, siempre conllevan implicancias subjetivas y sociales hacia cada integrante de una fratría. Esto lo abordamos, lo vamos construyendo o no. Decía que esto debe ser posibilitador para estos niños, ¿no? Este trabajo que hacemos debe abrirles a ellos posibilidades. Por eso, ante un criterio legal que suele prescribir una búsqueda familiar conjunta para los hermanos, el criterio social y psicológico intentará dar respuestas no lineales a la normativa, revisando las posibilidades reales de desarrollar un abordaje acorde a la singularidad de cada uno de estos sujetos que integran el grupo fraterno. En el marco de nuestra experiencia de trabajo en tanto equipo técnico del RUAER, cuando se nos asigna un legajo de niños en situación de adoptabilidad para la búsqueda de familias, intentamos mirarnos en las partes y en el todo. Una mirada que intenta complejizar un único modo posible de brindar respuestas a quienes se nombra como hermanos. Por eso es que un proceso de vinculación y guarda adoptiva requiere una planificación que no sea normativa, sino estratégica, con momentos diferenciados, donde se incluya un plan de acción que incluya a cada uno de estos niños y niñas. Y en los procesos que llevamos adelante, impera, bueno, esa mirada transversal, ¿no? Donde no podemos dejar de mirar lo singular, pero en lo plural, ¿sí? Bueno, en este punto destacaría la revisión permanente de lo que leemos y escuchamos, las interpretaciones de los acontecimientos que esta mirada reviste para estos niños y niñas, cómo se nombran sus experiencias de vida, cómo se los nombra a ellos y a ellas. Desde algunos criterios de trabajo en común, en que el encuentro con lo fraterno nos convoca, nos planteamos objetivos que se traducen en acciones concretas. Primeramente, intentaremos reconstruir sus historias relatadas en informes que nos hablan acerca de ellos y ellas mediante lectura de sus legajos, a sabiendas de que se suele informar solo retazos de su vida, nunca sus vivencias completas. Proponemos generar encuentros presenciales en las residencias con dichos niños y niñas en situación de adoptabilidad. Propiciamos encuentros con los equipos técnicos de las residencias que trabajan sus cotidianidades, pero también con aquellos profesionales que lo hacen desde los espacios terapéuticos. Y en este punto particular se juega este diálogo que intentamos establecer con las instituciones.
Asimismo, nuestra presencia en las audiencias ofrece una legalidad que habilita inaugurar los encuentros vinculares. Planificar y evitar los encuentros entre los hermanos y hermanas y sus familias adoptivas. Organizar encuentros vinculares, fraternos, entre los hermanos y las familias adoptivas en espacios no institucionales. Proponer encuentros y modos comunicacionales entre hermanos que viven con sus familias adoptivas y los que aún residen en instituciones. Y fundamentalmente, promover en quienes se nombra como hermanos de que pudieran encontrarse en una construcción de su hermandad. Bueno, estas acciones solo las enuncio, Carolina ya se explayará al respecto, y solo quiero decir que para seguir abriendo interrogantes que interpelan la decisión de una posible adopción que pueda devenir conjunta o no entre hermanos, para nosotros es muy importante imaginarlos a ellos en el escenario adoptivo de sus familias, ¿no? Bueno, y ellos y nos ayudan a poder deconstruir justamente nuestra mirada sobre ellos, ¿no? Y queremos decir entonces que aprendemos de nuestros gurises día a día, y también de las familias adoptantes que nos enseñan mucho, y eso nos permite autorizarnos a poder construir la diversidad de hermandades, habitando la construcción de las fraternidades y familiaridades adoptivas. Bueno, hasta acá los dejo con Carolina para retomar. Bueno, a ver, yo les voy a contar por ahí una cuestión de este proceso en el que fuimos armando todas estas cosas. La verdad es que empezamos que si video, que si PowerPoint, que si... Y la verdad es que no resolvimos ninguna. Por ahí digo, si no se nos está fraternizando el vínculo porque estábamos que sí, que no, que yo quiero, que yo no quiero. O sea que me pareció, bueno, importante decirles que decidimos esta forma porque lo decidimos entre todos, porque era la forma en la que todos sentíamos que podíamos hablar y decir respecto de nuestro trabajo. Así que, bueno, es por eso. Yo en realidad lo que quiero es poder contarles que nosotros venimos pensando a partir de ser convocados en esta instancia, intentando, digamos, ubicar esto que nosotros, digamos, reconocemos como los vínculos fraternos en estos niños y niñas y los adolescentes que nosotros sabemos que están en instituciones ya con una declaración de adoptabilidad, algunos ya en un proceso de integración, en un grupo familiar, u otros que ya están en convivencia con su familia, ¿no? En otro momento, posiblemente, y también hay que pensar en esto del vínculo fraterno, en esos otros hermanos o hermanas que ellos tienen, ¿no? Y que es un tema en el que nosotros decidimos inaugurar nuestra intervención pensándolos primero como un grupo de hermanos y hermanas. Y nos vamos a ir adentrando en esto de encontrarnos y ver ahí, ¿no? Si hay un vínculo fraterno, donde lo que nos va a decir respecto de eso es las funciones y los lugares, ¿no? Pero sí sabemos que muchas veces eso va a surgir primero de otros que intervienen acá y que tienen algo para decirnos a nosotros respecto de ese vínculo. En particular, nuestro modo de intervención, nosotros elegimos estar cerquita, habitar cerquita, ¿no? Y entonces nos vamos a las residencias y esto se da desde nuestra presencialidad. En este tiempo de pandemia, inclusive, y en algunas circunstancias lo hicimos contando con las autorizaciones, pero lo hicimos, porque no podemos igualar una forma de trabajo con esa. Realmente que cuando nosotros estamos ahí nos podemos encontrar con ellos, con estos niños, niñas y adolescentes. Vemos que ese recorte que antes leímos está en ellos, ¿no? Pero de otro modo.
Y ahí también hay otros que nos hablan de la convivencia de ellos, pero en una institución. Allí nosotros empezamos como a desplegar nuestra forma de trabajo, buscamos nuestras herramientas, ¿no? Y generalmente es lo que nos interesa es encontrar las significaciones construidas. Ahí nos permite ubicar las voces. Decimos significaciones porque son las que ellos les van a poder dar a ese vínculo, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos recuperar. Entonces, ahí sí, esas voces y esas miradas van a estar ubicadas en sus rostros y en sus palabras. Ya no va a haber otro que nos hable por ellos. Entonces, así nosotros empezamos a preguntarnos, ¿de qué se trata el vínculo fraterno? Y empiezan a emerger las nociones en relación a lo que nosotros podemos saber o pensar respecto del vínculo fraterno, pero muchas veces desde interrogantes. Porque nosotros necesitamos dar una respuesta a lo que, a lo que nos solicitan, responder a una demanda, y a veces también sabemos que no podemos responder esa demanda. Nosotros nos encontramos en estas situaciones y empezamos a pensar, ¿podemos disponer de legajos para la franja de edades que ellos tienen? ¿Podemos presentar legajos para que todo el grupo fraterno permanezca junto? ¿Podemos pensarlos por separado en distintos grupos familiares? Bueno, nosotros nos hemos encontrado con fraternidades que no necesariamente surgen del vínculo consanguíneo, ¿no? Y sabemos que este no es un dato que define o que construye el vínculo, ni lo sostiene tampoco. Pero en este sentido tampoco podemos decir que cuando se separa un grupo de hermanos, no hay una presencia internalizada de esos otros que ya no están con ellos, ¿no? Entonces ahí me parece que está esto que traía el grupo Mercedes, Silvina, ¿no? Y podía aportar respecto de lo que sucede cuando hay un encuentro a posteriori, que se puede visibilizar esto de que así había una presencia. Sabemos que en estos niños, niñas y adolescentes institucionalizados, a veces lo único, digamos, que ha hecho de una convivencia, en principio pareciera darse por un nacimiento o por una convivencia desde que nacen. Y a veces esa convivencia se ha visto intervenida por el Estado y con intervalos. Entonces, los niños están en algunos momentos juntos, en otros momentos separados, y entonces ahí nosotros nos preguntamos si la intervención del Estado disgrega, ¿no? O une. Porque sabemos que hay como ser situaciones de fraterías en las que la medida se toma en distintos momentos, sobre algunos de ellos primero, sobre otros después, y eso responde muchas veces a las modalidades de alojamiento que pueden tener las instituciones o a los recursos con los que disponen las instituciones, ¿no? Pero esto sí tiene una implicancia para los niños, para el grupo. Y sí, hay preguntas, muchas preguntas en estos niños. Esas preguntas generalmente aparecen, como decía hoy Guillermina, hacia como ser los operadores que están en las instituciones, hacia las instituciones, pero cuando nosotros nos acercamos esas preguntas persisten, insisten y nosotros las tomamos y nos hacemos portadores también de esas preguntas, ¿no? Porque entendemos que esas preguntas tienen que ver con su existencia, porque así de importantes son esas preguntas. Y tienen que ser escuchadas, y tienen que tener alguna respuesta si es posible. En este recorrido que nosotros vamos haciendo por distintas instituciones con las que vamos trabajando, y con las que vamos tratando de generar diálogo sobre esa historia en común, partimos sí de un supuesto jurídico que habla de la preexistencia del origen en común, y de estos espacios o estos aspectos que unen, ¿no? Pero eso nos moviliza en ese momento. Nos moviliza e intentamos despejar entonces cuáles son esos discursos instituidos respecto de esas relaciones fraternas. Y ahí escuchamos frases tales como que nos hayan dicho, bueno, la verdad los primeros días que llegaron la hermana mayor acompañaba a cada uno de los operadores
de derecho cuando llevaban a uno de sus hermanos o hermanas a bañarlos o a cambiarlos, ¿no? Otras, como seres, no son unidos. Si alguno de los niños sale de la institución, el otro ni cuenta se da. Podrían ir tranquilamente con grupos, con familias por separado. O otra también, esta fratría hizo que directivos, operadores de derecho de una residencia renunciaran, ¿no? Entonces nosotros, ante esas frases, generalmente tenemos más preguntas. La verdad es que abren más que definir que no hay un reconocimiento entre ellos, entre estos niños, entre este grupo de hermanos o hermanas, ¿no? Podemos afirmar que la ausencia transitoria de uno de ellos durante algunas horas sirve para pensar y abrir un proceso de vinculación de uno de ellos por separado del resto. ¿O podemos nosotros pensar que depositamos en estos niños la responsabilidad de que una institución no cuente con los recursos para contener a un grupo de niños, o que el personal que trabaja allí no tenga los recursos que necesita para hacer su trabajo? Nos parece demasiado, no podemos pensarlo de ese modo. En algunas situaciones es posible entonces advertir que las instituciones son las que tienen dificultades y las que no cuentan con una adecuada capacidad para poder brindar dispositivos de contención y de abordaje ante lo que nosotros entendemos son manifestaciones del sufrimiento emocional de estos niños. Entonces, en estos contextos muchas veces también lo que vemos es que la solución para las instituciones es la separación del grupo de los hermanos. Y una separación que a veces puede darse en una repetición incansable de cambios de residencia, donde los niños no solo cambian de residencia, sino que cambian de localidad en la que viven. Eso significa que cambian además de escuela, eso significa que cambian además de compañeros, de institución, de escuela, en general. Y esto es a repetición. Bueno, nosotros estuvimos pensando, digamos, tomando algunas cuestiones, digamos, donde otros autores también hablan de esto, de las dificultades que tienen hoy las instituciones que abordan el cuidado de los niños, porque hoy estos niños ya son inscriptos, sus cuerpos, no sus vidas, ellos mismos son inscriptos por discursos y prácticas diferentes. El tema es que estos niños que ya después se vuelven adultos por otros caminos diferentes, que llegan que no son como eran antes los niños, con frecuencia lo que surge en los adultos que están ahí alrededor es que están más dispuestos a cuestionar esa realidad que se les impone, que a dejar un cúmulo de saberes que se generan sobre la infancia, ¿no? Y que parecieran darnos más seguridad cuando nosotros tenemos que planificar o definir nuestras intervenciones. Entonces nosotros como profesionales, la verdad es que decidimos considerar y pensar mucho en esto, de que cuando nosotros entendemos y vemos en las expresiones conductuales, ¿no? O en las manifestaciones de distintos modos de los niños un sufrimiento emocional, no podemos encontrar en eso el fundamento para separarlos. El fundamento para que ese grupo de hermanos y hermanas ya no permanezca juntos. Nosotros vemos que sí necesitamos que se revisen las nociones, porque sí vemos que muchas veces hay representaciones propias de cada operador que empieza a intervenir en estas situaciones, representaciones sobre esos vínculos, que a veces quedan más anclados en una opinión, ¿no? Y se está ubicando esa opinión sobre la práctica, y eso no está bueno que suceda. En realidad eso corre a ese sujeto que sí habita ese vínculo, y a cómo ese sujeto significa ese vínculo. Nos perdemos de tener en cuenta esto para tomar estas decisiones, ¿no? Que por ahí nos piden, o decir nuestras opiniones en todo caso. La verdad es que por ahí también a modo ilustrativo se me surgieron frases que tienen que ver con esto,
cuando nos han dicho, este niño puede hacer fracasar un proceso de vinculación. Y entonces todos los hermanos van a ser afectados por la culpa de él, ¿no? O este niño es una influencia negativa para los hermanos lo imitan. Estaría muy bueno, o lo hacen, más allá de lo que uno pueda opinar, en todo caso, con un otro fundamento, separarlos, para soliviar entonces lo que surge como posibilidades de las instituciones, ¿no? Y para que deje de aparecer ese malestar. Así que bueno, ese por ahí es nuestro modo de llegar a estos vínculos, de mirarlos, de intentar entenderlos, pero a partir de lo que ellos nos pueden decir. Y muchas veces tratamos de que estén encarnados en ellos, ¿no? Que no sean otros los que hablen por ellos. Ahora le cedo la palabra a Gonzalo. Bueno, Caro, gracias. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas apreciaciones concluyentes, pero a modo rápido y dinámico para ya no aburrirlos a ustedes y saber que ya estamos pasados de hora. Solamente decir que creemos que todavía no está todo dicho en la adopción, aún queda más por decir y de ello seguir construyendo una ética del cuidado. Quienes pensamos desde la filiación adoptiva debemos ser continentes y empáticos al encuentro con la sensibilidad de nuestras prácticas, ubicarnos en un modo de habitar con otros la construcción de sus lazos afectivos, sociales. Son escenas fundantes de lo filiatorio. Los niños, niñas y adolescentes desean ser escuchados. No alcanza con ser oídos. Tenemos que seguir transitando, habitando las instituciones, tomar las palabras para que esos niños puedan advenir en lo que no se es, para producir algo, hacerlo protagonista, y que de ese modo convoque al despliegue de su singularidad y de sus deseos. Permitir que las niñas, niños y adolescentes y las familias nos sigan enseñando que hay un aprendizaje del cual los intervinientes no estamos exentos de un saber hacer con otros. Muchísimas gracias y disculpen la extensión.